Hablaremos sobre las tres leyes de Newton. Nuestro equipo está integrado por Amairani Guadalupe Herrera Sandoval, Alexia Tzitziki Manso Sandoval, Gloria Patricia Torres Avena, Alondra Carelli Robles González. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Newton planteó que todos los movimientos atienden a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Un concepto es la fuerza, causa del movimiento, y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento. Para empezar, vamos a hablar sobre la primera ley, que también es conocida como la ley de inercia. Primera ley de Newton. Todo cuerpo persevera su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que esté obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Por ejemplo, una rana sentada sobre una hoja se mantendrá en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ellas. En nuestro caso, el impacto sanitario será el mismo con el transcurrir del tiempo. Mientras no exista un problema o una intervención sanitaria, la fuerza que actúe sobre ellos adicionalmente se señala que los cuerpos en movimiento a una velocidad determinada están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva hasta su detención. En nuestro caso, estas fuerzas de roce o fricción son los nudos críticos durante la implementación de las intervenciones sanitarias o las acciones de mitigación para reducir la vulnerabilidad del sistema de salud frente al problema. Es preciso mencionar que la inercia no solo se refiere al estado de reposo, sino también a una velocidad constante. En otras palabras, un sistema de salud cuyas intervenciones sanitarias tengan velocidad cero o una velocidad constante está en inercia, pero también debe de ser cuestionable que el impacto sanitario positivo de la intervención sanitaria disminuya su velocidad. Para continuar, vamos a hablar sobre la segunda ley más conocida como la ley de la fuerza. Se llama segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica, al segundo de los postulados teóricos que realizó el científico británico Sir Isaac Newton, basándose en los estudios previos de Galileo Galilei y René Descartes. Tal y como su ley de la inercia fue publicada en 1684, en su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural, una de las obras fundamentales del estudio moderno de la física. La segunda ley de Newton dice, una de las obras fundamentales del estudio moderno de la física. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Eso significa que para que un objeto se mueva rápidamente debes de aplicarle mucha fuerza, pero también que la rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. Un ejemplo es cuando un automóvil no funciona. La persona lo empuja lo más fuerte que pueda para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Pero si la persona, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, esta andará mucho más rápido porque es más liviana. En esta ley interactúan tres elementos: fuerza, aceleración y masa. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el ejemplo que di, el automóvil tiene más cantidad de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación con la bicicleta. Así comprobarás que los objetos entre más pesados necesitan más fuerza para poder acelerar y moverse. La segunda ley de Newton se expresa en la siguiente fórmula: fuerza igual a masa por aceleración, en donde F es la fuerza neta, se expresa en newton, m es la masa del cuerpo,
se expresa en kilogramos. A es la ejemplos de aplicación de esta tercera ley. Vamos a comenzar con el concepto. Imaginen una partida de canicas, todas con igual masa. Cuando lanzas una canica contra otra y se golpean, es probable que veas cómo la primera de ellas se para y la segunda adquiere una velocidad muy similar a la que tiene la primera. Respecto a la definición, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, aunque de sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda fuerza de reacción. Es la fuerza de acción A sobre B y su unidad de medida es el sistema internacional, es el Newton. En la fuerza de reacción B sobre A y su unidad de medida es el Psi y también es el Newton. Fuerzas de acción y reacción. Cuando empujas una caja, la fuerza que aplicas actúa sobre la caja. Esta fuerza es la responsable de que la caja se desplace. A su vez, la caja ejerce una fuerza de reacción sobre ti, que es responsable de que sientas sobre la palma de tus manos una resistencia al movimiento de la misma. El principio es aplicable no solo a interacciones por contacto, también a fuerzas a distancia. Por ejemplo, masa por aceleración, en donde F es la fuerza neta, se expresa en newton. M es la masa del cuerpo, se expresa en kilogramos. A es la aceleración que adquiere el cuerpo, se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hablaremos de la tercera ley de Newton. El físico, matemático y astrónomo inglés Sir Isaac Newton, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la primera gran obra de la física, Principios matemáticos de la filosofía natural, también conocidos como Principia. En la primera de las tres partes en las que se divide la obra, expone en tres leyes las relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos. Las leyes de la dinámica. Está la primera ley de Newton o principio de inercia, la segunda ley de Newton o principio fundamental y la tercera ley de Newton o principios de acción y reacción. La tercera ley de Newton o principios de acción y reacción establece que cuando dos cuerpos interaccionan aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Estos los vamos a profundizar en sus estudios a través de los siguientes puntos, que serán el concepto, definición y algunos ejemplos de aplicación de esta tercera ley. Vamos a comenzar con el concepto. Imaginen una partida de canicas, todas con igual masa. Cuando lanzas, por ejemplo, el Sol, debido a su masa, ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, pero esta última también ejerce una fuerza de atracción sobre el Sol de igual valor y en sentido contrario. Entonces, ¿por qué es la Tierra la que orbita alrededor del Sol y no al revés? Lo cierto es que en realidad ambos órbitas alrededor de un punto común, el centro de masas de ambos. Dado que la masa del Sol es muy superior a la Tierra, este punto se encuentra en el interior del propio Sol, y la única órbita apreciable es la de nuestro planeta, alrededor del astro rey. El principio asume que las fuerzas ocurren de manera simultánea y que se propaga de manera instantánea. Aunque en las interacciones por contacto, este principio es difícilmente refutable. En el caso de las interacciones a distancia, como por ejemplo la interacción electromagnética o incluso la gravitoria, la teoría de la relatividad especial de Einstein marca la velocidad máxima a la que pueden transmitirse dichas interacciones. Einstein diría, los sucesos. Esto abrió un nuevo horizonte en el estudio de la dinámica que llevó a redefinir algunos de los conceptos que hemos presentado.
llegó el momento de presentarles algunos ejemplos muy simples que muchas veces los vemos pero no sabemos que van referente a la física.